Día para todos. Comenzamos con la segunda parte del repaso de SQL Server. En este caso, lo que vamos a hacer es continuar utilizando la base de datos que hicimos en el anterior. Vamos a ver si está por acá. Desplegamos las bases de datos que tenemos. Verificamos la conexión, ya está conectado. Igual aquí recordemos que acá también nos dice. Vamos aquí a bases de datos. Y en bases de datos lo que hacemos acá es ingresar a la primera que tenemos ahí. ¿Listo? En este caso lo que vamos a hacer es el repaso puntual del procedimiento almacenado y de vistas, pero trabajando desde el entorno de SQL. Entonces en este caso retomo acá la base de datos prueba, la voy a seleccionar desde acá, prueba, listo. Si observamos, tenemos una tabla apenas. Vamos a crear una segunda tabla rápidamente acá. Entonces, create table, el nombre de la tabla que sería, qué sé yo, respaldo, ¿cierto? Respaldo. Entonces, bueno, especificamos los atributos que va a tener cada una de las tablas. Sea tipo entero. Vamos a dejarla que sea también primary key. Y uno segundo que sea, qué sé yo, descripción de tipo varchar de 40. Ejecutamos nuestra consulta. Ya tendríamos las dos tablas. Actualizamos acá. Verificamos en nuestra base de datos. Listo, en ese caso listo, vamos a crear entonces para esto primeramente vamos a trabajar con un procedimiento. Entonces vamos aquí a crear un comentario. Listo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo lo que quiero hacer es crear un procedimiento que me inserte, por ejemplo, información en cualquiera de los dos. Entonces vamos con la sentencia básica, ¿cierto? Entonces sería create procedure, el nombre del procedimiento que ustedes deseen colocarle. Entonces vamos a decir que dice yo insertar, vamos a llamarlo insertar, ¿cierto? Especificamos las variables, aquí va con arroba. Entonces como voy a insertar a usuario, ¿cierto? Como voy a insertar a usuario, recordemos que usuario tiene el primer campo que es autoincrementable o identity en este caso. Entonces arroba nombre o arroba n de tipo varchar de 30 40, dejémoslo, ¿cierto? Viene la palabra as y la sentencia que quiero hacer. ¿Qué sentencia quiero hacer? Entonces yo le digo que inserte en la tabla, inserito la tabla usuarios en el campo nombre los valores que van a digitar, ¿cierto? De los valores que sean que estén en n. Listo. Ya. Ahí tendríamos nuestro procedimiento. Vamos a mirar, vamos a ejecutarlo. Comandos ejecutados correctamente. Actualizamos por acá.
Vamos por acá, programación, procedimientos almacenados, y aquí está nuestro procedimiento almacenado insertar, que si yo despliego me va a mostrar los parámetros que va a tener. Mira, devuelve un entero, nos especifica un poco más. Listo, entonces en este caso recordemos que para llamarlo aquí en el anterior decíamos call, el nombre del procedimiento. Aquí en este caso sería exec, la palabra ejecutar, exec. El nombre del procedimiento sería insertar y los valores. Entonces, ¿qué voy a insertar como valor? Vamos a decir un nombre, marisol.com, y ejecutamos. Filas afectadas correctamente, que si yo hago un select a esa tabla from usuarios y lo ejecuto, ahí tenemos nuestro registro. Listo, eso sería, digamos, lo de procedimientos almacenados. También puedo crear el procedimiento almacenado para ¿cómo se llama? Para hacer una selección, para hacer un update. Recordemos que aquí iba a tener la misma sentencia en este caso. De el nombre del procedimiento, perdón, el crear procedimiento, con la palabra reservada create procedure, el nombre, declaramos la o las variables, as y la sentencia. Y para llamarlo utilizamos exec, el nombre del procedimiento y los parámetros que va a utilizar. Listo, aquí ya tendríamos eso. Entonces, eso sería, digamos, la parte de los procedimientos almacenados. Cambia en algo es con MySQL por la forma de declarar las variables, sería lo único. Ahora vamos con los disparadores. Entonces, con la creación de los triggers, en este caso varía siempre, es en cuestión de la sintaxis y del momento en el que se ejecuta. Con MySQL lo que hacíamos era crear el procedimiento con el nombre de la tabla a afectar, el momento, si era antes o después, el for each row, y empezar a trabajar. Aquí en este caso ya cambia un poco. Entonces la sintaxis sería create trigger, el nombre del disparador, como lo deseen llamar, es decir, actualización o registro, vamos a llamarlo registro. ¿En qué tabla o qué tabla es la que lo va a ejecutar? Entonces yo digo que la tabla que lo va a ejecutar es usuarios. ¿Qué sentencia lo va a ejecutar? La sentencia insert, as, y aquí viene, digamos, como la apertura y cierre del disparador, el begin y el end. Dentro de esas dos palabras debe ir todas las sentencias que vaya a ejecutar el disparador. Entonces en este caso yo estoy diciendo que voy a crear un disparador de registro que se active cuando se inserte en la tabla usuarios y que ejecute las siguientes acciones. Entonces lo que voy a hacer es insertar un dato cualquiera, inserinto respaldo, ¿cierto? En los campos con usuario, perdón, con respaldo, coma, descripción, los valores, yo puedo especificar aquí 1,25, no, perdón. Bueno, aquí en este caso
nos queda pendiente culminar, pero digamos que aquí me ha saltado en algo que nos hacía falta. Nosotros debemos declarar variables para hacer eso. Entonces aquí lo que haríamos es declarar una variable, ¿cierto? Después del begin, perdón acá, declaramos la variable que vamos a necesitar. Entonces en este caso yo voy a necesitar dos variables, una que se llame código, ¿cierto? Que me va a recibir un parámetro de tipo entero. Perdón, porque aquí nos toca utilizar la palabra reservada declarar. Declare arroba código de tipo entero, ¿cierto? Declare la otra variable que sería, no sé, des de tipo varchar de 30, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a insertar eso, pero los valores, lo que vamos a tomar aquí entonces sería, bueno, antes de esto nos toca utilizar una sentencia que se llama el select, pero no el de mostrar los datos, sino el select solito. Le digo que me seleccione la variable código, le asigne el valor del campo. En ese caso, ¿cuál sería? Hacemos algo acá primero que todo porque mi base de datos se me desconectó. Es prueba. Listo. Entonces, ¿qué campo voy a tomar de esa tabla prueba? Perdón, de la tabla usuarios. Entonces voy a tomar el codo usuario. Entonces asigne el codo usuario. Coma. Arroba des. Asignele nombre. Listo. Aquí ya tendríamos y vamos a probar. Bueno, aquí los valores, entonces en valores irían las variables que tengo, arroba code, coma, arroba des, ya. Y acá al final iría el end, que ya lo tenemos. Listo, y vamos a probar. En teoría no nos debe mostrar errores, pero vamos a verificar a ver qué pasa. Lo seleccionamos, lo ejecutamos. Nos dice que hay un error en la línea 29. El nombre de columna code usuario no es válido aquí en esta parte. Entonces vamos a verificar si de pronto es por la coma. Vamos a verificarlo por acá aparte y lo vamos a volver a ejecutar. Ay, no, espere porque aquí nos faltó algo supremamente importante, muchachos. No le hemos indicado de qué tabla, de la tabla usuario. Claro, o sea, nosotros no podemos llamar ningún campo sin indicarle en este caso de dónde lo va a utilizar. Ejecutamos comandos completados correctamente. En este caso ya tendríamos el disparador hecho, ¿cierto? Entonces, a partir de ya tener el disparador realizado, recordemos que el disparador no lo llamamos, sino el disparador se ejecuta solito. Entonces, cuando yo haga un insert a la tabla, vamos a hacerlo. Insert into usuarios, values, voy a escribir un registro cualquiera, hola, el famoso hola mundo. Listo, lo ejecutamos. Observen algo acá particular, nos dice una fila afectada 2 veces. ¿Por qué? Porque él está haciendo inmediatamente el registro a la otra base de datos. Entonces vamos a hacer algo particular en SQL Server, es que podemos ejecutar 2 select al tiempo. Entonces yo le digo select asterisco from usuarios, punto y coma, select, copiamos la misma, y acá le decimos creo que se llama respaldo, sí, respaldo. Ejecutamos las 2 al tiempo
y observe que nos la muestra en dos lados. Entonces, nos dice acá, hola mundo, con el respaldo. Entonces, aclaramos acá cuáles son las diferencias, ¿listo? Volvemos a repetir aquí la estructura. Create, trigger, el nombre del disparador, que no tiene que llevar mayor cosa. La tabla en la cual se va a ejecutar, para qué actividad, si es para un insert, si es para un... Voy a comentariarles estas líneas acá. Entonces diríamos que crear disparador, nombre del disparador, ¿cierto? Después de eso, ¿qué hacemos? Tabla en la cual, la tabla que lo ejecuta o lo llama, sentencia que lo ejecuta. En este momento no tenemos sentencia que si antes o después, no. El todo después de que haga lo va a tomar. Esa es la gran diferencia con MySQL. Listo. For insert, entonces sería la sentencia que lo activa. La palabra reservada as. Bueno, entonces en este caso, sentencia que lo activa, el as, que vendría siendo casi como el for each. El begin, en este caso sería inicio de las sentencias. Viene la declaración de las variables que vamos a utilizar. Entonces aquí, declaración de las variables a utilizar. Nuevamente. Y aquí se selecciona, entonces aquí sería seleccionar los valores a asignar a cada variable. Sí, esto sería lo que cambiaría en ese caso. ¿Listo? Aquí hacemos ya la sentencia, pero recordemos que aquí ya solo llamamos la variable con el símbolo arroba. Especificamos los campos del insert y terminamos. Y cada vez que yo haga entonces un insert, voy a volver a ejecutar el insert. Ejecutamos el insert, mire que nos dice otra vez, hacemos nuevamente el select y vamos a tener 1004, 1004, hola mundo. Se repite ahí el valor del nombre, pero lo que no se repite es el campo único, que es el código usuario o la llave principal. Listo, entonces eso digamos que sería todo relacionado con procedimientos almacenados y con disparadores. Lo único es tener en cuenta ahí la estructura y básicamente qué quieren hacer. Tenemos una ventaja grande en SQL, en MySQL, en SQL Server, disculpen, es que podemos ejecutar más de una acción y no vamos a tener inconvenientes, porque todas se ejecutan después de la actividad que ejecuta el disparador. ¿Listo? Espero que les haya servido mucho. Por favor, repasar todo esto y estamos pendientes para cualquier duda o inquietud. Feliz día.